Y bien, estamos de regreso con la visita hoy viernes en el Coffee Break de Eduardo Rodríguez. ¿Se dice Coffee Break o cómo se dice? Sí, lo dices muy bien, coffee break. Qué lindo. Sí, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué el tema del inglés nos cuesta trabajo a algunos más que a otros? Tú eres profesor, Sí, fuiste cómo no. profesor muchos años. Híjole, lo que no vi, ¿verdad? 20 años nada más fui maestro de inglés. Y era muy interesante para mí precisamente ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué unos mejor? Y descubrí muchísimas cosas, porque yo empecé como maestro. Primero empecé cuando yo llegué a Guadalajara en el 1985. ¿De dónde venías? Yo venía de San Diego, Oh. California. Ahí estaba estudiando música. Esa fue la primera etapa de mi vida. Es cierto, no hemos hablado de eso, No, pero ni bueno. queremos hablar Bueno, tampoco no, mucho, te no te hubieras creas. traído tu guitarra y así terminábamos el programa. A la siguiente, ¿eh? A la otra, sale. Entonces yo venía de allá y aquí empecé a entrenarme como maestro, ¿no? Eso fue lo primero. Pero ya que empecé a trabajar, dije, ¿no? En una escuela muy buena de aquí, la mejorcita escuela que había aquí, y que pienso que debe seguir siendo la mejor, porque aunque ya estoy fuera de la jugada, yo pensé que quería aprender la metodología por si a mí me tocaba tener mi propia escuela, mi propia instancia de enseñanza. Así lo hice. Coincidió que varios hermanos y yo, por nuestro lado, éramos maestros de inglés. Y entonces, con esa metodología que aprendimos, pusimos nuestra propia escuela y me tocó entonces no solamente ya dar clases de inglés, sino entrenar a los maestros. Ya me sentí con la responsabilidad de que los maestros que nosotros contratábamos, darles un buen entrenamiento, una buena metodología, una buena introducción al mundo de la pedagogía en inglés. Y entonces fue que pues tuve que prepararme para eso. Ahí es donde te sé decir algunas cosillas sobre esas preguntas, ¿no? Que tú haces fundamentalmente, por qué nos cuesta mucho trabajo, etcétera, etcétera. La, el, Hay varios factores para que se dé el éxito de que alguien se comunique en inglés. Es decir, en cualquier idioma, ¿no? Ahorita platicamos del inglés, estamos platicando del inglés, ¿verdad? Hay muchos factores que intervienen en ese éxito al final, ¿no? También hay que definir cuál es el éxito. Yo creo que comunicarse de una manera fluida, tener conversaciones. Hay muchas definiciones de de cuáles son los niveles, el nivel avanzado. Eh, ya comunicarse de una manera fluida, entender todo, hablar a gusto de muchos temas, es lo que podemos decir que es el éxito de tu aprendizaje. El factor número uno, hay muchísimos, el método que tú vas a usar, las condiciones donde vas a estudiar, la escuela, por ejemplo, condiciones, por ejemplo, un salón grande, obviamente es mucho mejor que tengas un salón de 5 personas a un salón de 30 personas en una escuela. Puedes aprenderlo sin escuela, puedes aprenderlo simplemente, porque yo he visto gente que lo aprende haciendo relaciones con otra persona o con otras personas o viajando. Entonces son muchísimas las variables que se conjugan para dar ese éxito, pero la número uno, la más importante de todas, aprendí desde mi clase, desde mis clases de entrenamiento y sigue siendo para mí verdad, es la motivación. La variable número uno es si realmente quieres aprender o no. Si tú, entonces para eso tienes que preguntarte, bueno, ¿para qué quiero aprender inglés? Muchas personas no saben para qué quieren aprender inglés. Tuvimos muchos alumnos no tenían una motivación de mucha calidad porque era, por ejemplo, una prestación que les daba su compañía. Ujú. Y ellos la tomaban, ellos realmente no querían, pero estaban tomando la prestación. Y esos alumnos no son alumnos de muy buena calidad. No, bueno, es que es un requisito, ¿no? Que Así es, estás cumpliendo, exactamente. que no surge ni Así de tu es. motivación ni de tu interés. Así es, así es. Y hay diferentes calidades de motivación y te van a dar como resultado diferentes calidades de alumno, de estudiante. Yo me acuerdo haber visto a lo largo de esos 20 años estudiantes de muy buena calidad,
estudiar. ¿Y qué es un estudiante de muy buena calidad? Un estudiante de muy buena calidad es un estudiante que tiene la motivación de la mejor calidad, que es una motivación intrínseca, es una motivación que sale de ti, es una motivación en donde la recompensa por lo que estás haciendo es el mismo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ves gente así en cualquier campo, en el deporte, No, bueno, en lo el agradeces, arte, ¿no? donde sea, lo agradeces. Sí, exactamente. Es gente que solito se enseña. Nosotros no teníamos que enseñar a esa gente, porque esa gente va a hacer por su aprendizaje. Y ese es el principal tip que puedo darle a la gente, que tengan, que busquen. Bueno, ya me estoy No, saliendo. está pero- bien, que aclare uno el propósito que tiene Claro, el estar estudiando. Y eso no me parece menor, claro, porque está en los programas de educación primaria y de secundaria, claro. y como el tema de la promoción a la lectura, está esto que nos han dicho, es que es un buen hábito, pero en realidad leer pues es mejor por placer. Claro. Y en el tema de adquirir un nuevo idioma y comunicarnos eficazmente y de entrada aprenderlo, pues sí tiene que estar ligado a un interés de un por qué o para qué. ¿Para qué? Correcto. Nosotros sabemos que ahorita en el mundo que vivimos, pues el inglés es una especie de lengua franca, y entonces esa viene siendo la motivación principal para muchas personas. Empiezan a aprender un idioma, se encuentran con algunas dificultades y entonces esa motivación se ve afectada por lo que se llama en la pedagogía del inglés el filtro afectivo. Pues tú te sientes mal de que haya esas dificultades. Ya no digamos te sientes mal de que estés en una clase y digas las cosas mal y se rían de ti o pienses que se vayan a reír de ti. El filtro afectivo va destruyendo tu motivación. ¿Cómo ir construyendo tu motivación para que sea de buena calidad? Eso se hace, eso lo vimos mucho. Por ejemplo, esta gente que la mandaba a su compañía. Nosotros trabajábamos en que se dieran cuenta cómo iban cambiando y cómo iban ellos logrando más. Y cómo se iban, ¿Se desinhibían? Exacto, se desinhibían mucho porque nosotros los enfocábamos en cómo llegaron y en cómo iban aprendiendo a comunicarse, ¿no? También es importante mencionar que pues el inglés, cualquier lengua, es una habilidad que se aprende, no es una materia. Como dices tú, está en los programas de educación, ¿no? De educación pública, etcétera. Pero está como materia, no está como habilidad. Está como si en los programas de educación pública tuvieran la materia de natación y te enseñaran todo lo concerniente a la natación y tuvieras que memorizar los movimientos de crawl y de mariposa y todo, pero no te metieras a la alberca, ¿verdad? Híjole, Entonces, qué terrible. Ese ejemplo fue brutal. ¿verdad? Entonces, eso sucede mucho cuando es el inglés como materia, es decir, saber sobre el inglés, o el inglés como habilidad, hablar inglés. Es Y que motiva mucho definitivamente desmotiva en Sí. el tema del aprendizaje que tengas que pasar por una gramática que no te Claro. dice nada, Claro. por una serie de reglas que no estás comprendiendo y que en efecto, pues lo único que están haciendo, además de minar tu entusiasmo, si es que lo llegaste a tener, o curiosidad en algún momento, ¿no? Sí. Te está abrumando, te está complicando. Y hay una presión social para los niños y los jóvenes de, pues tienes que aprender inglés. Como yo no lo aprendí, pues ahora tú sí lo tienes que hacer. Es un requisito indispensable y todo el mundo nos dice es que ahorita es. Pero sigue habiendo una oferta de institutos o academias, métodos que pues uno desconoce. Pues, si no sabes, Claro. pues llegas con el que o está más barato o está más cerquita de ti o el que crees que te pueda servir, pero no tomas en cuenta estos tips que tú estás hoy compartiendo. Te pido que le sigas después de la pausa comercial. ¿Nos acompañas? Sí, cómo no. Bueno, quédense, estamos escuchando al profesor de inglés, que es una de las voces más conocidas de la radio y por supuesto de muchos otros lugares. ¿Saben qué es la voz de Palco? ¿Cómo era? Palco, Es que frente a Trompo Mágico. yo soy la que No, dice, pero ya no, ¿eh? Ah, sí, claro. No, pues es que tú y yo hicimos esos comerciales, pero ahorita ya hay otra voz masculina. bueno, de eso no hablemos, mejor vámonos a los comerciales, ¿sale? Regresamos.